Chicos, buenas tardes con todos y todas. Esperamos unos minutitos a que se conecten los demás y empezamos. Chicos, buenas tardes con todos. Vamos a empezar, por favor, prendamos las cámaras. Vamos a iniciar. Bueno, vamos a seguir la misma dinámica. Primero voy a empezar a grabar. Listo, chicos, estamos grabando.
Vamos a seguir la dinámica de siempre, digamos. Vamos a empezar con la exposición de los compañeros a quienes les toca hoy la exposición. Vamos luego a tener un trabajo en grupos. Vamos a volver a dividir este espacio en 10 grupos, nuevamente de forma aleatoria. Vamos a trabajar en una tarea, aproximadamente un espacio de 1 hora. Y luego vamos a volver a reunirnos todos en esta sala para discutir sobre lo que han escrito en relación con esta tarea. Sin más, chicos, vamos a iniciar. Tenemos hoy la exposición del grupo 2. Grupo 2, Daniel García, Jen García, Brandon González y Kevin Gualotuña. Chicos, por favor, 15 minutos, pueden empezar a partir de ahorita. Profe, buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Ya comparto pantalla, por favor. Dale. Voy a tomar el tiempo. ¿Me confirman tal vez si ahí sí está compartiendo? Sí, vemos la presentación. Ok, listo. Bueno, prácticamente somos el grupo número 2, conformado por Daniel, Brandon y Jan, y mi persona, ¿no? Prácticamente el tópico del tema para que vamos a empezar no es sino hablar sobre la reestructuración a la economía en el gobierno de Lenín Moreno. Cito textualmente el tópico que es la ruta al paquetazo y el retorno de la economía en función del Fondo Monetario Internacional al Ecuador. Si no estoy mal, deberíamos refrescar más o menos hace unos 1 año y medio, más o menos aproximadamente, en octubre del 2019, donde hubo el paro nacional, que creo que fue uno de los hitos que ha dejado marcado en la historia del Ecuador, y se autodenominó el derecho a la resistencia, ¿no? Prácticamente aquí tenemos la agenda en donde vamos a hablar también en el Fondo Monetario Internacional y sus condiciones, es decir, las propuestas que impone el Fondo Monetario Internacional al momento de hacer un crédito a un país, y prácticamente la ideología de cada uno de estos gobernadores que piden crédito no es sino regirse a la ideología política del Fondo Monetario Internacional. También tenemos la economía política en la reforma estructural del morenismo, es decir, a lo largo de su gobierno, que nomás fue este tipo de reestructura. También tenemos los primeros impactos del regreso de la austeridad en el Fondo Monetarista, que no es sino es la reducción del gasto público o los famosos recortes presupuestarios, ¿no? Y por último, también tenemos el crecimiento político, entre comillas, y el empleo y la pobreza en el Ecuador, que prácticamente no es sino que a partir de hace 10 años atrás, en donde este tipo de cualidades con el gobierno del correísmo se eliminó, prácticamente en el 2017 con la presencia de este personaje del Lenín Moreno, regresó al Ecuador. Bueno, prácticamente ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo funcionó y cómo funciona a lo largo del país? El Fondo Monetario Internacional no es sino un órgano de identidad financiera en donde provee créditos a países a grandes escalas. Más o menos se fundó en 1944, alrededor de 189 países. Si no estoy mal, también Estados Unidos, como gran potencia, es el que tiene el 17% en cuanto a toma de decisiones. Como sabemos, Estados Unidos es una de las potencias mundiales y pues ahí se maneja. Bueno, a lo largo del país, de 1961 a 1972, el Ecuador se suscribió a 9 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que tuvieron algunos condicionamientos, pero que no fueron tan estrictos en este sentido, ¿no? Prácticamente los condicionamientos no es sino cosas muy básicas que se tuvo en ese periodo.
También en 1983, perdón, al 2003, el Ecuador se suscribe a 16 cartas de intención. Estas cartas de intención no es sino una forma, un estatutus formal en donde el Ecuador pide un crédito al Fondo Monetario Internacional, a este organismo, con un sinnúmero de reformas o ideologías económicas que tiene ese gobierno y presenta, ¿no?, al Fondo Monetario para poder acceder al crédito. Aquí, haciendo un paréntesis, cabe recalcar que en el gobierno de Correa es en donde se congeló este tipo de créditos, este tipo de negociaciones para sanear las cuentas del Estado, en donde también en el 2007, si no recuerdo, se expulsó a varios gerentes del Banco Mundial y muchos procesos en donde la ideología de Correa no era afianzarse al Fondo Monetario Internacional. En el 2017 regresamos con el famoso paquetazo con Moreno, y aquí, haciendo un punto aparte, los ajustes estructurales para modernizar las economías latinoamericanas ya fueron condiciones, ya no eran simplemente sugerencias, ¿no? Eran ya condiciones que prácticamente se tenían que cumplir cuando el Fondo Monetario Internacional hacía un crédito a cualquier país. Bueno, la estrategia política del Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Lenín Moreno, que fue sino en el periodo del 2007 al 2021, uno de los principales y fundamental por el cual se dio el paro nacional en octubre, fue la eliminación del subsidio al combustible, el extra y el diésel, que fue el decreto 883, en donde prácticamente no se estudió, el presidente no tuvo una estrategia para sostener los estatus sociales en la clase pobre y la clase media. No se dio cuenta que eso afectaba al pobre, es decir, al pobre lo hacía más pobre y al rico lo hacía más rico. Pero según el Fondo Monetario Internacional, decía que el paquetazo era una ayuda para elevar el crecimiento y estimular la productividad, pero no se daban cuenta que muchas de las veces este tipo de eliminación del subsidio afectaba a la clase baja, ¿no? También, como estrategia política, tenemos que la liquidez de las compañías estatales, es decir, en donde el Fondo Monetario Internacional no quiere que haya más gastos en función de compañías públicas, ¿no? En este caso no se dio a inicios del 2017, pero fue a lo largo, y prácticamente en el 2020 nadie se imaginó una pandemia, menos peor aún el presidente, y prácticamente fue ahí donde compañías estatales se fueron en liquidez, como el ferrocarril, el TAME, medios públicos, Correos del Ecuador, ministerios, alrededor de 17 ministerios y funcionarios públicos, que fueron no más sino 23,000 funcionarios. Y prácticamente otra de las estrategias que el Fondo Monetario Internacional impone es de libre comercio y la inversión internacional. Es decir, que, por ejemplo, si hay empresas del Estado en donde prácticamente los ingresos son buenos, tratar de privatizar estas empresas para que no haya un gasto público. Y por último, como por final, y lo que deja la estrategia, es la austeridad y la economía, la austeridad económica y la recesión. Es decir, que la austeridad, como les dije, no es sino la reducción del gasto público, los famosos presupuestos. Un claro ejemplo también tenemos que fue el recorte a la educación, en donde, bueno, nuestra Escuela Politécnica Nacional se estuvo involucrada. Y eso, en cuanto a la recesión, no es sino la disminución o pérdida general a la actividad económica, ¿no? Y por último, el déficit no es sino la cantidad de ingresos que tiene un país en comparación para que se equilibren con los gastos. Eso en cuanto a las estrategias del Fondo Monetario Internacional, que directa o indirectamente se da en un país, ¿no? Prácticamente en el gobierno de Lenín Moreno se dio todo esto y fue
por ello el paro nacional. Y aquí también tenemos una tabla del coeficiente de la deuda, que prácticamente en 1990 el Producto Interno Bruto llegó a un 85%. Luego, más o menos para 2009, inicios de Correa, logró bajar este tipo de endeudamiento y prácticamente a lo largo del periodo presidencial de Correa subió ligeramente y es que se endeudó, pero prácticamente la justificación de Lenín Moreno es la mala administración anterior, que nos tenía como un himno que decía que prácticamente el endeudamiento fue por Correa. Pero yo no lo veo la solución viable, o sea, prácticamente el Fondo Monetario Internacional no es una mala opción para países de primer mundo, sino que es una mala estrategia y es prácticamente saber dónde endeudarse, hasta cuándo endeudarse y con quién endeudarse. Ese es el punto que tenemos. Eso en cuanto a les puedo dar una breve introducción. No sé, Daniel, si nos puedes acotar con tus argumentos, por favor. Listo. Como siguiente punto, en cuanto a la economía política de la reforma estructural del gobierno de Lenín Moreno, tenemos que en las elecciones de 2017, con la victoria de Lenín Moreno, con un pequeño margen con el contrincante que en su momento fue el Guillermo Lasso, la mayoría de las personas especulaban que Lenín Moreno iba a ser el que iba a continuar, se podría decir, con el periodo del correísmo, porque técnicamente Correa fue quien le estaba ayudando en su campaña electoral. El punto fue que sucedió lo que se le denomina socialmente entre las personas correístas o afines a esa ideología, es que él traicionó a Correa y se afianzó con la parte contraria. Él siempre en su gobierno estuvo atacando hacia la élite, se podría decir, pero en cambio Lenín Moreno entró, como en el título lo dice, con un cambio en lo que se esperaba en la forma de gobierno, entró a querer hablar, tener un diálogo con todas las partes que se puedan. En este punto, esto se lo vio, estuvo mal visto, pues fue un giro inesperado de lo que se le denominaba de la Revolución Ciudadana a un gobierno a querer hablar con la parte de la élite. Entonces, después de este punto es que Lenín Moreno tuvo una reunión con el denominado Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Y aquí dijo una frase de que Correa no le había dejado la mesa servida en cuanto a lo que tiene que ver la materia fiscal. Esto tiene que ver con todo el rumbo económico del país y había presentado de que el país estaba sobreendeudado. Es decir, que totalmente tenía una postura contraria a lo que había hecho Correa en todo su periodo de gobierno. Anunció a partir de ahí que iba a través de cadena nacional, anunció que iban a haber medidas económicas a finales de ese año, del 2017. En este se podría decir que a partir de aquí hay un segundo punto que es, se podría decir, el inicio al camino al paquetazo económico. Y es que Moreno tuvo los primeros encuentros con el FMI en una visita del primer ministro de Economía de su gobierno en Washington, en el mismo año de 2017. Y él envió un conjunto, después de ese conversatorio, un conjunto de reformas a la Asamblea Nacional, denominadas la Ley de Reactivación de la Economía y Fortalecimiento de la Dolarización. Se podría decir que, entre comillas, estas reformas se supondrían una mejora para la economía del país, pero, como mi compañero anteriormente dijo, para que pueda haber una consolidación de trabajo entre un Estado y el Fondo Monetario Internacional, debe cumplir ciertos requisitos que los pone el FMI. Entonces, estas reformas se suponen que tendrían que aliviar la economía del país, pero no era ese caso. Al contrario, eran unas reformas para preparar para que el FMI, es decir, el Fondo Monetario Internacional,
entrar a tomar, se podría decir, acción dentro de este país. Estas reformas, como bien dije, servían para que el FMI entre al país y era como que se basaban por medio de un discurso de que el país estaba sobreendeudado y se decía que, que un país tendría que, para que una deuda sea legal, no superar un límite del 40%. Y Lenín Moreno decía que sí, no se superaba esa deuda, pero el FMI en cambio no decía que era el 40%, sino era un 43% aproximadamente, y que según sus proyecciones las cifras de sobreendeudamiento iban a ir en alza, hasta llegar a un punto de llegar al 49, casi 50%, que eso sobrepasaba los límites de lo legal. Se supone que el FMI sirve, es una entidad para ayudar a los países, como ellos dicen, en vía de desarrollo, a que su economía mejore. Al contrario, si se supone que era para bajar el sobreendeudamiento, las acciones que hizo Moreno en su gobierno eran contrarios a lo que le decía el FMI. El Moreno empezó a endeudar también más el Ecuador en su periodo de gobierno. De aquí, esta ley de reactivación económica que se envió a la Asamblea Nacional fue muy criticada por el legislativo y se reformó, pero después Moreno envió la ley orgánica para el fomento productivo, que su nombre es un poquito más largo, pero la gente lo denominó el Trole 3, porque el nombre de trole era porque el trole tiene ciertos vagones, es una cadena de vagones para que la gente vaya ahí. Entonces, esta era una cadena de ciertos leyes para que se beneficie el Fondo Monetario Internacional más que la propia economía del Ecuador. A partir de aquí se Chicos, atacaban. van 15 minutos, tienen 5. Listo. Y esta reforma en general lo que hizo fue abrir paso a que el gobierno de Moreno con el FMI tengan su primera, ya formalicen lo que era su, entre comillas, como lo data el texto, matrimonio, es decir, la relación para que actúen los dos en conjunto. El siguiente. Bueno, cifras de la ruta del paquetazo, primeros aspectos del regreso de la austeridad, fondo monetarista. Las políticas que el Ecuador adoptó desde fines del 2017 habían tenido varios efectos adversos en la economía del país. Y bueno, el gobierno utilizaba estas situaciones para justificar la suscripción que tenía en acuerdo con el FMI. Después de estas adversidades económicas, la desaceleración económica había aumentado y esto a su vez había alimentado el descontento popular, que llegó al pico cuando Moreno anunció el paquetazo de octubre de 2019. Bueno, el crecimiento económico. Después de una modesta recuperación en el año 2017 del 1.37% en relación con el 2016, el gobierno de Ecuador estimaba un crecimiento lento pero consistente de la economía. Y no fue así. En el 2017 el punto máximo de crecimiento fue de 1.7% y se espera que siga subiendo consistentemente, como antes ya lo había mencionado. Algunos de los argumentos que el gobierno dio para apuntalar el crecimiento económico fueron la idea ortodoxa de corregir la economía desde la contabilidad nacional con la generación de un déficit fiscal primario de cero, una remisión tributaria a grandes grupos económicos por encima de los 2.000 millones y una creación de incentivos fiscales a la inversión y liberalización de las barreras arancelarias.
Ya, gracias. Después,